Cuando pensamos en hongos, ¿qué se nos viene a la mente? Tal vez una pizza con champiñones, un bosque lleno de setas o incluso esas pequeñas manchas que aparecen en lugares húmedos. Pero los hongos son mucho más que eso. Son organismos fascinantes que juegan un papel esencial en nuestro planeta y en nuestras vidas. Acompáñame a descubrir su increíble mundo. ¿Pero qué son los hongos? Los hongos no son ni plantas ni animales. Forman su propio reino, el fungi, y están en todas partes. Son organismos que no producen su propio alimento como las plantas, pero tampoco lo consumen como los animales. En lugar de eso, descomponen materia orgánica y absorben los nutrientes. Algunos tienen estructuras visibles, como las setas, mientras que otros son microscópicos, como las levaduras o los mohos. Una de las cosas más fascinantes de los hongos es su diversidad. Existen más de 144.000 especies descritas, aunque se estima que podrían haber millones sin identificar. Algunos hongos forman estructuras como las setas que vemos en los bosques, entre los que destacan las trufas, los champiñones y las orellanas. Mientras que otros, como los mohos y las levaduras, son invisibles a simple vista, como las levaduras utilizadas para elaborar pan. Además, tienen paredes celulares hechas de quitina, un material que también se encuentra en los exoesqueletos de los insectos. Esta característica los diferencia de las plantas, que tienen paredes de celulosa. Otro aspecto interesante es su forma de reproducirse. Muchos hongos liberan esporas, pequeñísimas partículas que viajan por el aire o el agua hasta encontrar un lugar adecuado para crecer. Estas esporas pueden soportar condiciones extremas, lo que les permite colonizar una amplia variedad de entornos. ¿Y en dónde encontramos hongos? La respuesta corta: en todas partes. Los hongos están en el suelo, en el aire, en el agua, en tu comida y hasta en tu cuerpo. Su capacidad de adaptarse y sobrevivir es impresionante. En los bosques, los hongos cumplen un papel esencial descomponiendo la materia orgánica. Allí podemos encontrar setas como los boletos, hongo blanco o pambazo, o las amanitas, Amanita muscaria, que surgen del suelo o de troncos en descomposición. Pero no solo están en lugares naturales. En las ciudades, es común encontrarlos en paredes húmedas en forma de mohos como Aspergillus o Cladosporium. En el aire, las esporas de hongos están presentes constantemente y forman parte del polvo que respiramos. En el agua, algunos hongos microscópicos viven en ecosistemas acuáticos, ayudando a descomponer materia orgánica. Incluso en ambientes extremos como los desiertos o el Ártico, los hongos han desarrollado mecanismos para sobrevivir en condiciones de sequía o frío extremo. Por supuesto, no podemos olvidarnos de los hongos que habitan en nuestro propio cuerpo. La microbiota humana incluye hongos microscópicos como Candida albicans, que normalmente viven de manera inofensiva en nuestra piel y mucosas, pero que pueden causar infecciones si el equilibrio se rompe. Además, los hongos están en los alimentos que consumimos a diario. El moho que aparece en frutas o panes olvidados es solo un ejemplo visible, pero las levaduras utilizadas para fermentar pan, cerveza y vino también son hongos que hemos aprendido a domesticar para nuestro beneficio. Pero, ¿cuál es la función principal de los hongos? Uno de los papeles más importantes de los hongos es ser los recicladores de la naturaleza. Descomponen materia orgánica como hojas, troncos y animales muertos, devolviendo nutrientes al suelo. Este proceso no solo limpia el ambiente, sino que también cierra el ciclo de la vida al permitir que esos nutrientes sean reutilizados por otros organismos, principalmente las plantas. Los hongos también forman asociaciones simbióticas con otros seres vivos. Un ejemplo notable son las micorrizas, asociaciones entre las raíces de las plantas y ciertos hongos. En esta relación, los hongos ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes del suelo, como fósforo y nitrógeno, mientras que las plantas les proporcionan azúcares producidos durante la fotosíntesis. Esta simbiosis es crucial para la salud de los ecosistemas y para la agricultura sostenible. Por si fuera poco, los hongos son actores principales en la descomposición de materiales difíciles de degradar, como la lignina presente en la madera. Sin ellos, los bosques estarían llenos de restos de árboles caídos, y los nutrientes esenciales quedarían atrapados, fuera del alcance de nuevas generaciones de plantas y animales.
Algunos hongos también tienen roles más especializados en los ecosistemas. Por ejemplo, ciertos hongos son depredadores y atrapan pequeños organismos como nemátodos para obtener nutrientes, mientras que otros actúan como parásitos en especies específicas, regulando poblaciones en el ecosistema. Aunque no lo creas, algunos de los avances más importantes en la medicina han venido de los hongos. Un ejemplo clásico es la penicilina, el primer antibiótico, que fue descubierta a partir de un moho llamado Penicillium. Este medicamento revolucionó la medicina al ofrecer una herramienta eficaz para combatir infecciones bacterianas que antes eran mortales. Desde entonces, otros hongos han seguido marcando hitos en la farmacología. Los hongos son la base de varios medicamentos inmunosupresores, como la ciclosporina, que se utiliza para evitar el rechazo en trasplantes de órganos. También han sido clave en la producción de estatinas, un grupo de fármacos que reducen el colesterol y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. En la lucha contra el cáncer, los hongos han demostrado ser prometedores. Por ejemplo, el Taxomyces andreanae, un hongo asociado a árboles de tejo, produce Taxol, un compuesto utilizado en quimioterapia. Además, se están explorando hongos como Ganoderma lucidum, conocido como reishi, por sus propiedades anticancerígenas y estimulantes del sistema inmunológico. Más allá de los medicamentos actuales, los hongos están inspirando investigaciones de vanguardia. Se están estudiando compuestos de hongos para tratar infecciones resistentes a antibióticos, un desafío creciente en la medicina moderna. También se están explorando sus potenciales aplicaciones en la salud mental, como el uso de psilocibina, un compuesto presente en ciertos hongos, para tratar trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Los hongos no solo han salvado vidas con sus contribuciones a la medicina, sino que continúan ofreciendo posibilidades emocionantes para el futuro de la salud humana. La cocina no sería igual sin los hongos. Estos versátiles organismos han encontrado su lugar tanto en recetas tradicionales como en la alta cocina. Por un lado, tenemos las setas comestibles como los champiñones, las trufas y las setas shiitake, que aportan sabores y texturas únicas a platos de todo el mundo. Por otro lado, están los hongos microscópicos, como las levaduras, que son indispensables para la elaboración de pan, cerveza, vino y otros productos fermentados. En la alta gastronomía, las trufas son consideradas un manjar exquisito. Estas setas subterráneas, que crecen en simbiosis con las raíces de ciertos árboles, son altamente valoradas por su aroma intenso y su capacidad de transformar platos simples en auténticas experiencias culinarias. Su rareza y dificultad para recolectarlas hacen que alcancen precios elevados en el mercado. Por su parte, las setas como los portobello y los shiitake son protagonistas en guisos, sopas, risotos y hasta en hamburguesas vegetarianas. Su textura carnosa y su capacidad de absorber sabores los convierten en ingredientes muy versátiles. En Asia, el shiitake se ha utilizado durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional, y su popularidad sigue creciendo en Occidente. Los hongos microscópicos también tienen un papel protagónico. La levadura es la responsable de fermentar el pan, dándole su textura esponjosa, y de convertir los azúcares en alcohol durante la producción de cerveza y vino. Sin ella, no tendríamos esa copa de vino para brindar o esa cerveza refrescante para acompañar un día caluroso. Además, los hongos han inspirado innovaciones gastronómicas más allá de lo tradicional. Por ejemplo, las técnicas de fermentación con mohos como Aspergillus oryzae, empleado en la elaboración de salsa de soja y miso, han sido la base de sabores complejos que enriquecen la cocina asiática. También están en quesos como el Roquefort y el Brie, donde el moho Penicillium les aporta texturas cremosas y aromas intensos. Incluso en el terreno de los sustitutos de carne, los hongos están ganando terreno. Productos como el quorn, elaborado a partir del micelio, la parte subterránea de los hongos, ofrecen alternativas sostenibles y nutritivas para las dietas basadas en plantas. En definitiva, los hongos no solo enriquecen nuestros platos, sino que también contribuyen a la evolución de la gastronomía. Desde las setas frescas en un salteado hasta las complejas notas de un vino fermentado, los hongos nos dicen que el arte culinario y la naturaleza están profundamente entrelazados. No todo es color de rosa, y cuando los hongos generan problemas,
Aunque muchos hongos son aliados valiosos para los ecosistemas y los humanos, no todo es positivo. Algunos hongos pueden convertirse en problemáticos, causando enfermedades en personas, animales y plantas, además de afectar la calidad de los alimentos y el entorno. En los humanos, los hongos pueden provocar infecciones conocidas como micosis. Algunas son superficiales, como el pie de atleta o la tiña, que afectan la piel, el cabello o las uñas. Estas suelen ser molestas pero fáciles de tratar. Sin embargo, otras micosis pueden ser más graves. Por ejemplo, la Candida albicans puede causar candidiasis, que va desde infecciones leves en la boca o genitales, hasta infecciones graves en personas con sistemas inmunitarios debilitados, como pacientes con VIH o sometidos a tratamientos como quimioterapia. Otro caso notable es el de Cryptococcus neoformans, un hongo que puede provocar meningitis fúngica, particularmente en pacientes inmunodeprimidos. En los alimentos, algunos hongos producen micotoxinas, compuestos tóxicos que representan un riesgo para la salud. Estas toxinas, como la aflatoxina producida por Aspergillus flavus, contaminan alimentos como maíz, maní y frutos secos, y están relacionadas con problemas de salud, como el cáncer de hígado. El control de estos hongos en la cadena alimentaria es crucial para evitar intoxicaciones masivas. En la agricultura, los hongos son responsables de algunas de las enfermedades más devastadoras en cultivos. Un ejemplo es la Fusarium oxysporum, que causa el mal de Panamá en los plátanos, destruyendo plantaciones enteras. Otro caso es la roya del café, causada por Gemileia bastatrix, que afecta a los cafetales y amenaza la economía de comunidades que dependen de este cultivo. Además, Botrytis cinerea, conocido como podredumbre gris, daña frutas como uvas y fresas, causando pérdidas económicas significativas. Los hongos también pueden causar daños en los animales. Por ejemplo, el hongo Batrachochitrium dendrobatidis ha sido señalado como una de las causas principales del declive global de anfibios, afectando gravemente a sus poblaciones en diversos ecosistemas. En el ámbito ambiental, algunas especies de hongos crecen en edificios y viviendas, especialmente en ambientes húmedos y mal ventilados. Mohos como Stachybotrys chartarum, conocido como moho negro, pueden liberar esporas y compuestos tóxicos que afectan la calidad del aire y la salud de los habitantes, causando problemas respiratorios y alergias. A pesar de estos inconvenientes, muchos de estos problemas tienen soluciones si se manejan adecuadamente. El desarrollo de fungicidas, mejores prácticas agrícolas y el monitoreo de alimentos han ayudado a mitigar los daños causados por los hongos. En la medicina, el avance de los tratamientos antimicóticos sigue siendo clave para combatir infecciones serias. En resumen, su capacidad para sanar, restaurar e innovar tiene una inmensa promesa para un futuro más sostenible y equitativo. Al abrazar el poder de los hongos, podemos desbloquear soluciones a algunos de los problemas más apremiantes del mundo. Podemos desarrollar nuevos medicamentos, limpiar nuestro medio ambiente, crear materiales sostenibles y mejorar nuestra seguridad alimentaria. El viaje al mundo de los hongos es una aventura continua. A medida que profundizamos en este reino fascinante, continuamos descubriendo nuevas maravillas y posibilidades. El futuro de los hongos es un futuro lleno de esperanza, innovación y la promesa de un mañana más brillante. Continuemos explorando, aprendiendo e innovando, abrazando el poder de los hongos para crear un mundo más saludable y sostenible para todos. Porque dentro de las profundidades de este reino, a menudo pasado por alto, se encuentra una gran cantidad de potencial sin explotar, esperando ser descubierto y aprovechado para el mejoramiento de la humanidad y nuestro planeta. Hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte y dale me gusta al video. Hasta la próxima.